Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti. No se han llevado el Nobel todavía, pero eso sí, no han dejado de investigar a ningún premiado. No se les olvide que nuestros excelentísimos señores ministros de Ciencia y Tecnología son Nuño Domínguez y Jaime García Cantero. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. Claro, el jueves pasado estábamos aquí, que era el día previo a que conociéramos el Premio Nobel de la Paz, y decíamos, no se lo van a dar. No, pero claro, se lo han dado a María Corina Machado. Y lo más triste es que cuando se lo dieron a María Corina Machado, los titulares decían: el Nobel de la Paz no va para Trump. Claro, 2 puntos. Claro. Yo como he visto tantas películas de reyes y reinas, ¿no? de ayudas de cámara, poniendo la bata, el batín y la peluca por la mañana, el que le ponga el batín esa mañana a Donald Trump, os imagináis, y a decirle, Majestad, señor presidente, no ha ganado. No ha ganado. Qué trabajo tan duro, ¿no? Qué Una trabajo patada tan en el duro. culo se lleva. Bueno, está enfadadísimo por la revista que le ha publicado en la portada. La foto es que sale mal. Que sale mal. La foto, Sí, la foto es en la perra, portada la de foto es Time. La perra. foto es perra. Sí. La foto, yo también me quejaría de esa fotografía. Elogiosa, pero con una foto criminal. Sí, yo creo que el que le ha tocado hacer la portada no estaba muy de acuerdo con lo que tenía que escribir y ha dicho, me voy a vengar con la imagen. Sí, No se me ve el pelo, dice. Pero un plano corto a los 80 años, ¿qué esperas? ¿no? O sea, yo Sí, creo que es pero que, además con la cabeza así como medio girada. Total. Sí. Con lo que es el... Bueno, último repaso que hacemos a los Nobeles, que yo creo que ya se han dado todos, ¿no? Ya hemos terminado. Los de Economía, que tienen un claro perfil tecnológico y por esto los traemos hoy a nuestro ministerio. 2 de sus premiados comparten premio por su análisis de cómo la destrucción creativa es clave para impulsar el crecimiento. ¿Qué es la destrucción creativa? Bueno, es muy interesante porque son grandes teóricos del aporte que tiene la tecnología, el crecimiento económico y el progreso en general de la sociedad. El concepto de destrucción creativa, que no es de ellos, es de Schumpeter, que es un economista de la primera mitad del siglo XX. Además es muy interesante porque es un señor cuyas ideas parten claramente de la economía marxista. Ahora que estamos en estos debates, creo que hay una broma de la historia en pensar que lo que explica parte de lo que está ocurriendo en Silicon Valley es la economía marxista, ¿no? Y todas las teorías de acumulación y aniquilación de la riqueza. Lo que ellos han demostrado matemáticamente, porque teóricamente era de Schumpeter, es que hay procesos de creación de tecnologías disruptivas que eliminan a las tecnologías anteriores, que son estrictamente necesarios para ese progreso en el que vivimos. Además, ellos han utilizado... que para avanzar hay que destruir. Exactamente. O sea, que esas innovaciones disruptivas necesariamente eliminan parte de las cosas anteriores. Y lo que han hecho ellos es demostrar esto matemáticamente y aplicarlo no solamente a lo macro, a las tecnologías. Ellos utilizan ejemplos tan conocidos como, por ejemplo, iPod o Spotify en el mundo de la música, pero también a las empresas, ¿no? Como Nokia, como Kodak, ¿no? Y su sustitución de la cámara analógica por la digital. Entonces, como un concepto tan teórico, ¿no? Como era la destrucción creativa, ellos son capaces de aplicarlo a la microeconomía, demostrarlo matemáticamente y explicarle a las empresas cómo tienen que introducir esos procesos tecnológicos para seguir siendo competitivas. Yo creo que es un trabajo súper interesante y que les ha hecho merecedores del Nobel. ¿Pero las empresas habitualmente tienen miedo a estos cambios? Claro que tienen. Estos procesos de destrucción que conllevan romper cosas, por supuesto que dan mucho miedo. El otro ganador, Mockit, que es un historiador, que también es muy bonita la historia, porque es un historiador que es un experto en la ciencia, en la tecnología y los procesos de innovación entre el siglo XVII, XVIII y XIX. Imagínate. Y él explica cómo cualquier cambio tecnológico, para que tenga calado y para que tenga un impacto económico, es imprescindible no solamente que haya gente que la usa, sino que haya gente que la entienda. Y esto es muy interesante. Él utiliza, por ejemplo, el microscopio, ¿no? El microscopio se crea, pero hasta que 100 años después los científicos no son capaces de entender cómo funciona el microscopio y para qué les puede aportar el microscopio, el aporte es cero. Y en un momento como en el que estamos trabajando con tecnologías de caja negra, como es la inteligencia artificial, que mucha gente no sabe cómo funciona, es interesantísimo volver a grandes teóricos como ellos que dicen, ojo, que la tecnología, si no somos capaces de entender cómo funciona, el aporte que tiene es muy limitado. Así que yo creo que un Nobel muy interesante este año. Claro, y me ha hecho mucha gracia cuando has puesto ejemplos para que todo el mundo lo entienda, yo la primera, cuando has dicho del iPod.
Claro, o sea, aquí hay alguna generación que no sabe que existió una cosa que se llamaba iPod. Ni falta que les hace, claro. Claro, pero es tremendo Pues como... sí. O sea, Con lo no cual es lo que, anterior que era Walkman, pues el Walkman ya ni... pero o sea, que el avance ha supuesto su destrucción, porque tú ahora no vas a una tienda a comprarte un iPod. Destrucción absoluta. Exacto. O fíjate las cámaras, ¿no? Cuando decimos, las cámaras digitales acabaron completamente, pero aniquilaron a las analógicas. Pero es que luego el teléfono móvil acabó con las cámaras digitales. Sí. Es decir, en una sola generación hemos visto 3 procesos de destrucción creativa seguidos. Es la mejor manera, yo creo, de entenderlo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con los ministros de Ciencia y Tecnología, que como todas las semanas se nos acumulan los temas para tratar con ellos. Hoy por Hoy Magazine. An underwater guy who controlled the sea. Ser Podcast. Aquí estamos en la reunión semanal del Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime García Cantero y con Nuño Domínguez sobre la mesa del Consejo de Ministros. Investigaciones muy relevantes que a lo mejor un día merecen también un premio Nobel. En este caso sobre primates, y es que resulta que la menopausia no es algo exclusivamente humano. Las gorilas alargan la vida en la menopausia y viven muchos años después de tener hijos. Al final esto también demuestra, niño, que no somos tan distintos. Eso es. O tan distintas en este caso. Otra de las cosas que creíamos que eran específicas de nosotros, de los humanos, que se caen, ¿no? Porque resulta que las gorilas también viven muchos años. Después de haber dejado de ser tener fértiles, capacidad, sí. eso es, después de ser fértiles, y también se había visto en chimpancés. Esto lleva a otros estudios previos que también han visto lo mismo en, por ejemplo, ballenas orcas, por ejemplo. Y el papel de estas orcas menopáusicas, que yo prefiero, o sea, que muchos científicos directamente las llaman abuelas, es de cuidar a las crías mientras, por ejemplo, sus padres se van a cazar. Es decir, hacen el mismo papel eso es, que las mujeres mayores. Efectivamente, es algo parecido al papel esencial que tienen los abuelos y las abuelas en nuestras sociedades humanas, ¿no? Y posiblemente esa es una de las cosas que nos hizo humanos, poder tener una generación que ya no es fértil, pero que puede apoyar a la tribu, por ejemplo, en las tareas, ¿no? En todas las tareas, y hacerse cargo de los niños cuando los padres no pueden. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿lo que estamos viendo en los gorilas o lo que se ha visto en los chimpancés es también esta teoría de las abuelas? Pues no lo sabemos, porque también puede haber otras explicaciones. Es decir, estas hembras han dejado de ser fértiles y han sobrevivido porque también posiblemente tienen menos depredadores que tenían antes y hay menos caza furtiva. Es decir, puede ser que simplemente hayan vivido más porque tienen menos estrés, tienen menos amenazas, etcétera. Además, una cosa diferente en los chimpancés y en las gorilas es que las hembras normalmente se van a otro grupo a tener hijos. Entonces su madre no está ahí para cuidar de sus hijos. Para que la abuela no está para cuidarlo. Efectivamente, lo que es posible es que las abuelas de la tribu o del grupo de chimpancés o de gorilas a los que llega una hembra también cuiden de sus crías, aunque no sean las abuelas directas, ¿no? O sea, hay que investigar. Antes de este hallazgo se pensaba que las gorilas morían en cuanto... Eso es, porque la inmensa mayoría de los animales, sobre todo los mamíferos, no tiene sentido evolutivo dejar de... O sea, seguir viviendo sin ser fértil, porque... el objetivo principal de una especie es la reproducción, la multiplicación, ¿no? Entonces se están empezando a ver casos en los que no es así y que efectivamente hay un papel, hay una ventaja y posiblemente esa ventaja en los humanos fue clave, ¿no? Para hacer que nuestros grupos fueran superiores a los de otros homínidos. ¿Y cómo se ha hecho esa investigación? Bueno, pues esta investigación son 25 años estudiando a los gorilas en un bosque que se llama, es un bosque impenetrable de Uganda, ¿no? El otro día hablábamos de Jane Goodall, de Diane Fossey, pues es este tipo de investigaciones que llevan muchísimo tiempo y que, fíjate, o sea, todavía quedan muchas preguntas porque es muy difícil estudiar a estos primates y además quedan muy pocos, o sea, siguen estando especialmente amenazados. Entonces, ¿ahora qué queda? Mirar otros grupos y ver si realmente hay abuelas, por así decirlo, en otros gorilas de montaña, por ejemplo. Ya en la noticia que escribía Miguel Criado en El País decía, hay otra comunidad de gorilas cerca de esta de Uganda y ahí no hay gorilas menopáusicas. Porque tal vez sea un entorno diferente, porque tal vez tienen más amenazas, no se sabe. Amenazas externas que no tienen nada que ver con su propio... Exacto. Vamos a hablar de un apagón, Jaime, pero que nadie se asuste,
porque es un apagón tecnológico que lo anuncia Windows. Bueno, que nadie se asuste. Explícame a mí bien esto. Que nadie se asuste o sí. El tema es que Windows 10, que es el sistema operativo que muchas de las personas que nos están escuchando lo tienen, aunque a lo mejor no lo sepan, porque cuando compraron el ordenador venía con Windows 10, es un sistema operativo de 2015 al que Microsoft ha dejado morir el martes pasado. Es decir, ya no va a actualizarlo nunca más, ni va a darle soluciones de seguridad, ni va a tener ningún servicio de soporte, con todos los riesgos que esto conlleva. Pensemos que las vulnerabilidades se descubren todos los días y si el fabricante no es capaz de poner un parche, pues estás completamente expuesto. La buena noticia para los que somos europeos es que la Comisión, que a veces decimos ¿para qué vale? Pues vale para esto. Vale. En Europa se ha alargado un año más este servicio, pero es crónica una muerte anunciada. Debemos empezar a pensar qué vamos a hacer con nuestros ordenadores con Windows 10, que en España como mínimo es uno de cada 4. Ahora te voy a preguntar preguntas de analfabeta total. Windows 10 desaparece, pero yo no me puedo instalar el Windows 11. Sí, ahí vamos. Si tú tienes una licencia legal, es decir, lo compraste como es debido y sigue en vigor, porque tiene un coste anual, puedes pasar a Windows 11 sin ningún problema. Sin ningún problema, vamos a decir, de licencia, porque hay otro problema, que es que Windows 11 consume muchos más recursos que Windows 10. Es decir, un ordenador que servía para Windows 10 puede no servir para Windows 11. Este es el secreto porque a Windows y a toda la industria le interesa este tipo de cambios, porque te fuerzan a comprarte un ordenador nuevo. Entonces, ojo, porque sobre todo si esperas mucho, puedes encontrarte que el día que quieras migrar tu ordenador no valga y tengas que comprarte uno nuevo, que es un poco lo que están criticando todas las organizaciones de consumidores, ¿no? Porque yo si tengo un ordenador, sea todo lo antiguo que sea, si a mí me funciona y cumple con su servicio, porque simplemente porque alguien externo decida que va a dejar de dar soporte, tengo que pasar a un sistema operativo. Esto se llama obsolescencia, ¿no? Lo hacen obsolescencia. Es un ejemplo de libro de o sea, no hay ninguna necesidad de cambiar de Windows, pero nos hacen cambiar de Windows. Lo que explica Microsoft es decir, yo llevo 10 años con este sistema operativo, he sacado versiones posteriores, no puedo mantener infinitamente tanto producto, ¿no? Yo para centrarme en los nuevos productos tengo que destruir los de antes. Volvemos a la destrucción creativa del principio. Ese mensaje yo creo que es importante. Ellos dicen, para dar respuesta a las necesidades que hay hoy, también desde el ámbito de la seguridad, hace falta cambiar todo esto, pero es verdad que este cambio forzoso al que obligamos es delicado. Y esta prórroga en Europa es solo para los particulares. El que tenga una licencia de empresa, por pequeña que sea la empresa, desde el martes está completamente desprotegido. Y una pregunta, aunque para particulares se prolongue durante un año, tengan la gente que utiliza Windows tenga un año de margen, ¿ahora se puede empezar a hacer algo para hacer la migración, para hacer el cambio? Puedes pasarte al 11. Si tu ordenador, por lo que sea, porque no tiene capacidades, no puede pasar al 11, hay soluciones intermedias. Podrías irte a una beta de Windows 11. Es verdad que hace falta un conocimiento un poquito más avanzado, y si no... Ya sabes que tienes que comprarte un ordenador. Bueno, una solución que mucha gente no piensa, pero que es así, que es salir del entorno Microsoft. Hay otros fabricantes que hacen sistemas operativos abiertos y gratuitos. El más conocido, hemos hablado aquí muchas veces, es Linux. Puedes irte a Linux. Esta misma mañana puedes bajar del sistema operativo de Linux y seguirás trabajando de una manera muy parecida, solo que en un entorno que no es de una compañía, sino que es un entorno abierto de una comunidad. ¿Y es menos seguro? No es menos seguro. Yo creo que Microsoft ha insistido mucho en esto, ¿no? En el mensaje de la seguridad. La diferencia es que Linux está basado en una comunidad, mientras que Windows está basado en una empresa. Es un poco más conceptual que de métricas concretas. La seguridad te la da una empresa o te la da una comunidad. Hay mucho también de tu visión en torno a esto. Y por ejemplo, con Linux puedes utilizar cosas de Microsoft tipo correo, Outlook o... Claro, esa es un poco la duda que teníamos. Es que está tan interesado con el tema que hasta parece que está en el bar ahora mismo. Se ha alejado del micrófono. Me pongo el gorro de consumidor. Como yo, ¿qué te crees que hago? A ver, este era uno de los problemas históricos de Linux, ¿no? Que antes la compatibilidad estaba muy poco lograda. Hoy no. Hoy hay versiones de Linux y hay software construido sobre Linux que te puede dar soluciones de compatibilidad. Lo que pasa es que es verdad que los productos de Microsoft, además de Windows, todo lo demás, la ofimática, necesitas una licencia. Si no tienes contraseñas constantemente. Claro, si no tienes esa licencia, hay productos de software libre sustitutivos de todo esto. Hablando de lo que cuesta el cambio de ordenadores, para todos aquellos que se tengan que ver en esa tesitura cuando vean que no pueden funcionar con el Windows 11, lo que vale el imperio cripto de la familia Trump, que no deja de crecer. Bueno, esto es... yo creo que hay tantas cosas distópicas en el mundo Trump que esto ya nos parece una estupidez, ¿no? Pero Donald Trump acaba de regular a favor de las criptomonedas, eso que él históricamente estuvo en contra de ellas.
acaba de regular como una cosa que nos parecería aberrante en cualquier otro sitio, que es que una parte importante de las donaciones a su campaña vienen del mundo cripto, lo cual parece que sugiere cierta incompatibilidad, pero sobre todo es que, como sabemos, él ya en campaña lanzó una criptomoneda, la Trump, porque aquí todo tiene que tener su nombre, y a partir de ahí su familia no ha dejado de hacer negocios en el mundo cripto. Aparte de la Trump, tienen otra stablecoin, o sea, tienen otra emisión de moneda diferente, están montando un fondo basado en criptomonedas, y a diferencia de Milei, que todo lo que recomienda se va a la ruina y su cripto no vale, ¿al carajo? No vale nada, se va al carajo. Rescata a Trump, o sea, que da igual. Se va al carajo. Las inversiones en cripto de la familia Trump son absolutamente millonarias, te diría 1.000 millonarias. Es verdad que hasta que sacas el dinero de las cripto no sabes cuánto tienes y las oscilaciones son brutales, pero como de la nada, porque eso sí que es absolutamente de la nada, han creado un negocio 1.000 millonario con leyes que tú mismo te estás haciendo, es un escándalo absoluto. Es un escándalo absoluto. Entonces ellos están forrados de dinero. Sí, ellos estaban ya forrados de dinero y ahora van a estar muchísimo más forrados de dinero. Yo digo, sobre todo con este mundo de las cripto, con esta virtualidad de las cripto, que es que el valor inicial era 0, pero 0.0. Y de 0.0 han pasado a un negocio 1.000 millonario en cuestión de menos de un año. Un tratamiento, desarrollado por la Universidad de California y en el University College de Londres, que ha logrado restaurar las defensas, esta es una noticia magnífica, a las defensas a 59 niños con una enfermedad de esas denominadas raras, ¿no? Una enfermedad genética. Es una terapia experimental que salva vidas ya. Que ha salvado vidas y más que eso, que ha curado una enfermedad genética incurable, ¿no? Porque llevan 10 o hasta 12 años sin enfermedad. Algunos de los niños fueron tratados hace 12 años y siguen sin haber tenido signos de esta enfermedad, que básicamente lo que hace es les ha desaparecido la enfermedad. Tu sistema inmune. Por ahora sí, claro, los médicos son muy cautelosos, dicen que no estarán curados hasta que no vivan toda la vida sin volver a sufrir la enfermedad, pero parece, o sea, la noticia que hay dentro de esta noticia es eso, el tiempo prolongadísimo de no recaída y sobre todo que ha curado al 100% de los tratados, o sea, es muy interesante. ¿Que es una enfermedad que afecta a cuántos niños? Es una enfermedad muy rara, afecta a 5 niños de cada millón, y este es el gran problema de este asunto, que hay tan pocos pacientes que las empresas que se intentan meter en esto para hacer tratamientos comerciales los abandonan. Bueno, esto es una siempre de las reivindicaciones de los familiares y de los afectados por enfermedades raras. A nivel mundial podemos estar hablando de cientos de miles, incluso de millones de afectados de enfermedades raras, pero claro, localmente no hay tantos. Y estamos hablando de tratamientos que pueden llegar al 1.000.000 de euros. Entonces, claro, desde el punto de vista comercial es muy, muy arriesgado, es muy poco rentable para las farmacéuticas. Y esto ha hecho que en algunos casos haya farmacéuticas que lo hayan lanzado y se hayan retirado. Se han echado para atrás después. Efectivamente, hay una terapia similar que se desarrolló en Italia y que ahora se está manteniendo, sobre todo con fondos de donaciones de la gente. De los afectados, prácticamente. No, de los afectados y de un maratón en televisión. Sí, claro, no me refiero. Habitualmente suelen ser promovidos por los propios afectados. Efectivamente, y en el caso de estos niños, que sobre todo es un tratamiento que se ha desarrollado en Estados Unidos y en Reino Unido, está por ver si va a poder tener continuidad, si van a poder tratar a más. ¿Porque el tratamiento en qué niños. Consiste? Bueno, el tratamiento básicamente es esta enfermedad que se llama ADAS-CID, sobre todo es popularmente conocida como el niño burbuja, ¿no? Por aquella película de Travolta que no podía salir porque por las infecciones, etcétera. Bueno, estos niños no viven en burbujas, pero viven en casa, o sea, están recluidos en casa. Los padres tienen que tener muchísima higiene antes de tocarlos, de besarlos, porque le pueden pasar cualquier infección bacteriana, de hongos, etcétera, que los pueden matar, literalmente. De hecho, la esperanza de vida es muy poca. Entonces, lo que hacen es, esto se debe a una mutación muy concreta, a varias mutaciones. Entonces, usan un virus como vehículo para llegar a sus glóbulos blancos previamente extraídos de su médula ósea, les quitan esa mutación, la eliminan y los vuelven a infundir. Y los resultados son alucinantes, porque además estas células tienen obviamente capacidad de mantenerse en el cuerpo y de reproducirse durante años, con lo cual es muy prometedor y muy peligroso, ¿no? De pensar que esta gente, las personas que sufren estas enfermedades, están en manos de una industria que no puede responder. Claro que no apuesta por ello porque no tiene beneficios. Eso es. Es así de sencillo. Eso es. Un hallazgo en el mismo sitio en el que hace un año se demostró que hace 1,5 millones de años ya convivíamos pacíficamente entre especies humanas. Han encontrado ahora la mano fósil
Voy a ver si lo digo. Del parántropo, un homínido primitivo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto está relacionado con lo que hablábamos de los gorilas antes. Es decir, otra de las cosas que pensábamos que era única de nuestro linaje humano, es decir, fabricar herramientas, ya sea un hacha de piedra o un teléfono móvil ahora mismo, pues resulta que no, que hay otras especies de homínidos que han fabricado herramientas. Y esta es importante, el parántropo, porque hay un descubrimiento previo que se publicó el año pasado, que encontraron las huellas de un humano de nuestro linaje, unas pisadas en ceniza volcánica, y al lado unas de un parántropo que había pasado un poco antes, un poco después. Es decir, estábamos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, conviviendo, cohabitando con otra especie de homínido, y fabricando además herramientas. Es decir, esos homínidos que pensábamos que no estaban en nuestro linaje y que eran más primitivos que nosotros, resulta que tenían unas manos que eran vecinos, lo suficientemente fuertes y lo suficientemente precisas como para posiblemente fabricar herramientas, con lo cual se nos cae otra característica de nuestra humanidad, ¿no? Pero también nos hace ver que estamos ante la evolución, es decir, son pruebas y errores. Algo tendrían esos parántropos para que ellos se extinguieran y nuestra línea evolutiva sí que siguiese adelante. Pensemos en la teoría de las abuelas. Esa es una posibilidad, ¿no? Claro. Y una última cosa que no tenía prisa, pero que me he acordado ahora, sobre la inteligencia artificial. Ayer contó Jordi Fàbrega que Walmart va a empezar a introducir la inteligencia artificial en la compra. ¿Lo has leído esto? Es que me parece una maravilla. Claro, no. Cuando hablamos del buen uso de la inteligencia artificial, yo ahí dije, bueno, este es el uso doméstico de la inteligencia artificial. Ojo, hay que tener también el agente que lo hace, porque Walmart es una empresa muy delicada. Ya sabemos los problemas que tiene Walmart, sobre todo con sindicatos y cómo trata a sus empleados históricamente. Pero es verdad que este es uno de los usos en los que podríamos ver en nuestra cotidianidad un uso tremendamente amable de la inteligencia artificial, que es ayudarte a hacer la compra. Porque yo creo que ninguno somos tan originales para hacer la compra. No hace falta mucha sofisticación. Lo que nos contabas es, necesito yogures. Digo yogures porque es lo que tengo yo en celular. Necesito yogures y te hace la búsqueda del supermercado en el que yogur está más barato. Incluso me he tenido que comprar una aspiradora. Y o sea, cuando escuché la noticia ayer, estaba pensando en eso. Digo, joder, macho, claro que te digan, mira, por este precio, la mejor aspiradora es esta, no sé qué. Pero hay una empresa estonia que desarrolla agentes negociadores. Es decir, son inteligencias artificiales que tú las sueltas para que negocie el precio. Tú imagínate. O sea, no solamente... Claro, como subasta, sí. Claro, está más pensado para entornos corporativos, pero esto llegará al mundo del consumo, ¿no? O sea, que este agente busque los yogures donde más baratos estén, y depende de cuántos yogures compres, si eres un gran consumidor de yogures, puedes hasta negociar. De todas formas, voy a decir una cosa. Con la aspiradora te la has comprado por internet. Me la he comprado por internet, he tenido es que ahí está el tema. No, está ahí el tema. Pero si tú vas a un buen... Claro, que es el problema Walmart es que compra física. Claro, es que ya... buen vendedor. Claro, que es lo que teóricamente tienen que ser los buenos vendedores. Volver a la inteligencia humana. ¿no? Me recuerdo haber ido y dice, es que yo hay cosas que necesito verlas. Entonces necesito una lavadora y que haya ahí la persona que sabe de qué van las lavadoras y que te recomienda. El problema es el tiempo. Que no tenía... ese es el con inteligencia artificial, otra de las noticias es que ayer anunció OpenAI que ellos también iban a hacer contenido para adultos con inteligencia artificial. ¿Os acordáis que semana pasada decíamos, Elon Musk ha sido el primero que ha dicho, yo me la juego y lo hago? Pues OpenAI, Sam Altman también ha dicho que va a hacer contenido para adultos. Chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.